Nacer como ornitorrinco. Uf, qué emoción, ¿no? Uno pensaría que nacer es un momento especial, trascendental, celestial. Te imaginas saliendo al mundo rodeado de luz, de calor, de esperanza. Como si fueras el protagonista de tu propia historia épica. Tal vez incluso esperas una voz en off narrando tu llegada, y entonces, nació el elegido, pero no. En vez de eso, apareces como una especie de albóndiga viva con cara de error biológico. Brillas, sí, pero por lo absurdo. Una papa con patas, un pico de pájaro mal pegado con lotite, cola de castor robada de algún disfraz de primaria, y un cuerpo que parece el resultado de combinar piezas al azar en un juego de Crea tu animal edición nivel imposible. No eres una criatura. Eres una broma privada de la evolución. Un chiste interno de la biología. Y lo peor, el chiste aún no se ha terminado. Sales de un huevo. Hasta aquí, nada raro. Muchos animales nacen de un huevo. Pero tú, amiguito, eres un mamífero. Con pelo, glándulas mamarias, y todo el combo. Es como si alguien en el cielo dijera, vamos a mezclar el pack premium con el básico y ver qué pasa. Nadie entiende por qué. La ciencia está perpleja, la lógica se fue de vacaciones, y Darwin está girando en su tumba haciendo breakdance. Y claro, la escena del nacimiento no es precisamente heroica. No hay aplausos. No hay público. No hay ovación. Solo estás tú, saliendo como puedes de un cascarón que parece demasiado pequeño para tu nivel de rareza. Tu madre te mira como si acabara de pedir sushi y le trajeron sopa de zapato. No te acaricia. No te arrulla. No te lame. Simplemente te empuja fuera de la madriguera con la misma energía con la que uno saca un mueble viejo a la vereda. Y ahí quedas tú, blandito, inútil, con la textura de una esponja húmeda olvidada en una pecera. La infancia. La dulce infancia. Una etapa mágica. Etapa de descubrimiento, de juegos, de conexión con el mundo. Bueno, no en tu caso. Eres ciego, sordo y completamente incapaz de hacer algo útil con tu vida. Un nugget biológico, versión demo. Literalmente, no sirves para nada. Tu función principal es, 1, estar echado, y 2, absorber leche. ¿Y cómo obtienes esa leche? ¿Con tetitas lindas? ¿Con una boquita que se agarra del pezón materno como los cachorritos? Jaja, no. Tu mamá no tiene pezones. Porque, claro, ¿para qué seguir las reglas básicas del mamífero promedio? No, la leche sale de su piel. De su piel. Como si tu madre fuera una fuente humana, un Starbucks de leche corporal. Te arrastras por su panza como una mopa con depresión, chupando leche como si intentara sorber jugo de una alfombra mojada. No tienes juguetes. No tienes hermanos que te hagan compañía. Solo oscuridad, humedad y el sonido lejano del mundo exterior que ya está lleno de cosas listas para matarte. Porque sí, todo allá afuera quiere comerte. Serpientes, aves, mamíferos carnívoros, biólogos curiosos, y un montón de gente confundida que piensa que eres un experimento militar que se escapó de un laboratorio subterráneo. La adolescencia llega, como un virus que no pediste. De pronto, sientes el llamado del mundo exterior. Tus sentidos empiezan a despertar, tu cuerpo se endurece, tus patas se desarrollan y por primera vez, puedes moverte sin parecer una bolsa de gelatina vencida. Te animas a salir, a conocer el río, a experimentar la libertad. Y ahí vas, con tu pelaje todavía mal pegado, tu cola flácida que aún no decides para qué sirve, y ese bendito pico que no es ni elegante como el de un pato ni funcional como el de un tucán. Es un sensor húmedo, un radar biológico de carne blanda. Sexy, ¿no? Pero, sorpresa, sabes nadar. Y no solo nadar, nadas bien. Como pez en el agua, literalmente. Tienes un cuerpo que corta el agua, como cuchillo caliente en manteca. Tienes membranas entre los dedos, cierras los ojos y aún así te orientas gracias a los sensores de tu superpico. Eres un submarino peludo y mamífero. Una mezcla entre James Bond y Nemo. Por fin algo te sale bien. Hasta que descubres que eres macho. Y entonces, llega el momento de hacer frente a tu verdadero don maldito, los espolones venenosos. ¿Quién pensó que esto era buena idea? ¿En qué momento la evolución dijo, este animal claramente necesita puñales en las patas? Tienes un par de espinas que inyectan veneno como si fueras un Pokémon de agua con traumas de infancia. Solo los machos los tienen, porque claro, los machos tienen que competir. ¿Por qué? Porque las hembras no te hacen ni caso. Literalmente,
Las hembras te ignoran como si fueras una ventana emergente de publicidad. Intentas acercarte, ellas nadan más rápido. Haces burbujas románticas, ellas ni las miran. Eres un romántico con espolones, en una lucha constante contra el rechazo. Te crees Don Juan del Pantano, pero eres más bien el exnovio tóxico al que bloquean en todas las redes sociales. La adultez llega con más frustración. Intentas reproducirte. Te armas de valor. Practicas tus movimientos. Preparas tu coreografía nupcial. Sí, existe, y es tan patética como suena. Te acercas a una hembra, te rechaza. Te acercas a otra, te pica. A la tercera ya ni lo intentas, te quedas flotando mientras cuestionas tus decisiones de vida. Pero finalmente, logras dejar tu legado. Con suerte, fecundas unos huevitos. Y luego, desapareces. No hay familia. No hay hogar. No hay padre del año con medalla de espolón dorado. Nada. La madre cría sola mientras te vas a morder caracoles en el fondo del río, como quien abandona la sala de parto con una cerveza en la mano y sin ganas de pagar pensión. Y entonces, sucede lo inesperado. Te vuelves famoso. Las redes te descubren. Los científicos te estudian. Los niños te dibujan. Te vuelves peluche. Te vuelves personaje. Te conviertes en Perry el ornitorrinco. El espía más cool del universo Disney. Con sombrero, actitud y música de fondo. Por un momento, eres un ícono pop. Una leyenda. Eres viral. Eres tendencia. La gente quiere ser tú. Pero tú sigues ahí. En tu pantano. Sin sombrero. Sin agencia secreta. Comiendo bichos. Soltando burbujas por accidente. Viviendo como siempre. Con la única diferencia de que ahora, de vez en cuando, un niño ve tu foto y dice, mira, el de la tele. Y piensas, si supieran. Y así llega la vejez. Tus reflejos ya no son lo que eran. Tu cola perdió firmeza. Tu pelaje huele a humedad y resignación. Tus espolones están romos. Tu pico ya no detecta nada útil, apenas impulsos eléctricos de tus propios remordimientos. Y cuando nadas, pareces una bolsa de supermercado arrastrada por la corriente. Te cansas más rápido. Te importa menos todo. A veces flotas sin rumbo, pensando en lombrices, en charcos cálidos, en amores que no fueron y madrigueras que nunca terminaste de cavar. Y un día, simplemente, dejas de nadar. No hay aplausos. No hay monumento. No hay poema. Solo tú, volviendo al barro del que saliste, como si nunca hubieras estado aquí. Sin gloria. Sin despedida. Solo silencio. Pero ojo, fuiste único. Una aberración preciosa. Un rompecabezas sin caja. Un animal que no encaja en ningún grupo, pero tampoco se deja ignorar. Si alguien te pregunta qué se siente ser el único mamífero que pone huevos, tiene pico, cola de castor, veneno y cero sentido de la estética, solo sonríes, levantas tu espolón y dices: bueno, por lo menos no soy un humano. Aunque, siendo sinceros, tampoco te fue tan bien.